¿Qué crees tú que necesitas cambiar en tu vida para vivir de manera plena? ¿Cuál es el cambio que necesitas? Como ya analizamos en tesoros anteriores, la palabra nos demuestra que es posible que el ser humano cambie a la manera que Dios desea, con arrepentimiento y conversión. Hoy veremos qué dice Dios sobre cuál es el cambio que necesitamos escudriñando las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15, donde se narra el encuentro de Jesús con Nicodemo, quien era un judío, miembro de los fariseos, uno de los grupos más religiosos de aquel entonces. Él acudía a la sinagoga fielmente, oraba mucho, ofrendaba con regularidad y hacía buenas obras. Conocía las Escrituras muy bien. Era maestro de los judíos. Pero sin embargo, fue en busca de Jesús para decirle en el versículo 2: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo llama maestro, reconociendo su autoridad en las cosas de Dios. Ante la inquietud de Nicodemo, Jesús le responde en el versículo 3, mostrándonos cuál es el cambio que necesitamos para sentirnos satisfechos y plenos en la vida que transitamos. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús debe haber sorprendido a Nicodemo, porque a pesar de él ser judío, pertenecer al pueblo de Israel y ser maestro, no había nacido de nuevo. Por eso, aún no era hijo de Dios. Pertenecía al pueblo de Dios, pero no a la familia de Dios, que no es lo mismo. Ese derecho solo se obtiene cuando nacemos de nuevo. El reino de Dios es espiritual y solo se puede ver espiritualmente. Por eso, la necesidad de un nacimiento en el Espíritu. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Es necesario nacer de nuevo porque toda persona que no acepta a Cristo como Señor y Salvador está muerta y alejada de Dios. Pues, como seres humanos, ya nacemos una vez de nuestros padres terrenales, heredando la naturaleza caída de Adán. Por esa naturaleza estamos muertos y necesitamos vida, como dice en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Por esto, Nicodemo le dijo en el versículo 4: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió en el versículo 5: De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Explicitando que antes de que una persona pueda nacer de nuevo, debe darse cuenta que es pecador, arrepentirse y creer en Jesucristo. En este pasaje
Los verbos nacer y entrar dejan bien en claro que lo esencial es primero nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. No podemos conformarnos con solo ver el reino de Dios, sin que haya un cambio en nosotros, viviendo conforme a la vieja criatura. Es necesario entrar en el reino, y para entrar debemos nacer en el Espíritu e ir creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. Es un proceso que dura toda la vida e implica nacer en el Espíritu, vivir en el Espíritu y estar llenos del Espíritu, que es lo mismo que ser gobernados por Él. Un requisito por demás importante para ser arrebatados por Jesús cuando venga a buscar a su iglesia. Decídete hoy. No pierdas más el tiempo.